Es un gusto estar hoy comenzando esta nueva materia de sanidad, donde vamos a encontrar el tema dividido en 3 clases. Y bueno, vamos a comenzar. Mi nombre es Mirta Esteiro y la primera clase que vamos a hablar justamente es por qué es importante el tema de la sanidad del corazón. Juntamente vamos a dar las otras dos, que es el perdón y la identidad del intercesor, y el intercesor y su autocuidado. Lo que quiero dejarles bien claro también es que el tema de la sanidad es sumamente amplio. Hemos en esta primera etapa abordado desde esta perspectiva en estos 3 temas, pero sí dejando esto bien claro, que abarca un espectro muy amplio y nosotros estamos como recién iniciando en estos temas más básicos de lo que sería sanidad, pensando en esto de desarrollarnos como intercesores. Entonces, también tengo justamente este tema de la bibliografía. La bibliografía sobre sanidad es muy amplia, pero dentro de algunos temas más prácticos, bueno, en principio les dejo aquí recomendando estos 2 autores, que son 2 autores argentinos, Recibe la bendición y En lo profundo. Son muy buen material para empezar a trabajar el tema. Y vamos entonces a estar arrancando con la primera materia, que es por qué es importante, por qué hablamos de sanidad del corazón. No decimos, bueno, somos médicos, vamos a hacerte una cirugía. El que hace cirugía, el que trata nuestros corazones es el Espíritu Santo. Pero qué tremendo que es que a través de la palabra de Dios empezamos a ver lo que nos empieza a confrontar y a hacer pensar en esto de lo que es la sanidad en el corazón. Entonces vamos a partir justamente de entendiendo esto, y lo vamos a dividir en 4 puntos. El intercesor va a ponerse en la brecha por otros. Las heridas que no han sido sanadas limitan la eficacia de la intercesión. Por eso entendemos, queremos ser intercesores eficaces, entendamos que hay heridas que a veces las hemos dejado ahí en silencio, y no quiere decir que estén sanas, pero esos van a interferir. Experimentar el consuelo es parte del proceso de sanidad, y la confesión en el proceso de la sanidad. Así que vamos a arrancar entonces con el primer punto. El intercesor va a ponerse en la brecha por otros. Y para eso vamos a estar enfocándonos en un texto de la palabra de Dios que nos está trayendo muy claro este tema de entender qué es esto del intercesor que se pone en la brecha por otros. Y vamos a ver cómo dice así la palabra de Dios en Josué 1, 13 al 17. Dice: acuérdense de que Moisés, el siervo del Señor, les dijo que el Señor es también el Dios de ustedes y que les dará reposo en esta tierra. Esto le estaba hablando a Josué, al pueblo que había salido de Egipto, ¿no? Que estaban prontos para cruzar el Jordán. En la tierra que Moisés les dio a ustedes de este lado del Jordán se quedarán las mujeres, los niños y los ganados. Pero todos los hombres valientes y fuertes que haya entre ustedes tomarán las armas y marcharán al frente de sus hermanos para ayudarlos, hasta que el Señor les haya dado reposo a sus hermanos y también ellos hayan tomado posesión de la tierra que el Señor su Dios va a darles. Después de eso, ustedes podrán regresar a la tierra que han heredado en este lado del Jordán, la que Moisés, el siervo del Señor, les ha dado del lado donde nace el sol. Entonces podrán tomar posesión de ella. Qué interesante que es esto, entender que dentro del contexto de la palabra de Dios dice, después, les dice Josué en el versículo anterior. Entonces ellos respondieron, a ver, la que sigue dice, ellos le responden: haremos todo lo que nos has mandado e iremos donde quiera que nos digas. Así como obedecimos a Moisés en todo, también te obedeceremos a ti. Solo esperamos que el Señor nuestro Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Como todos necesitamos y deseamos que el Señor esté con nosotros, pero entender que hay directivas, entender que hay un modo de hacer las cosas, y este modo en este caso es justamente esto que Josué les pide: miren, tenemos este lugar, hay un grupo que va, pero tenemos que ir a pelear por los otros, tenemos que ir a acompañarnos. Vamos a ver qué es esto de que el intercesor que se pone en la brecha por otros. Entonces vamos a ver que en el contexto que se da estas situaciones, en la conquista de Canaán, la tierra prometida,
¿Y qué significa esto de la tierra prometida? El descanso deseado, es decir, llegamos, nos establecemos, estamos en este lugar. Es la liberación de la esclavitud, es decir, nos sacamos un peso de encima, comenzamos un nuevo tiempo, comenzamos una nueva etapa. Pero es aquí que pasaba algo. Las tribus de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés ya tenían su parte en la tierra, pero había el resto de las tribus necesitaban pasar el Jordán y conquistar esa nueva tierra. Y aquí está el lugar de esto de entender el intercesor en la brecha. No es ustedes llegaron y se quedan cómodos acá y ahora vayan ustedes y arréglense como puedan. No, acá es el llamado, vengan y acompañémonos. Vamos a ponernos en el lugar de otros, vamos a pelear por otros para tener ese espacio. Entonces, si seguimos, dice, Dios, y aquí es entender, Dios nos hace trabajar en equipo como un cuerpo, poniendo en práctica el amor y la solidaridad. No es que resolví el tema y me quedo acá cómodamente esperando y que los demás sigan. Dios quiere contar con todos. Y así es este desafío. Hoy necesitamos para que otros conquisten su tierra prometida. Ese lugar del intercesor vamos a ayudar a que el otro también conquiste. Por eso el Señor nos llama a trabajar en equipo. Y a su vez, para trabajar en equipo es necesario estar equipado para ser de ayuda a otros. Josué eligió estratégicamente a aquellos que iban a ayudar a conquistar la tierra. No dijo, vengan todos. Por eso también es entender esto, de que el intercesor, si todos somos llamados, pero de pronto, ¿cómo equiparnos mejor? Porque acá Josué realmente llamó, dice, los valientes y fuertes van a pasar como estén, no, pasarán armados delante de vuestros hermanos y los van a ayudar, armados. Entonces pensemos esto, ¿cómo tenemos que armarnos el intercesor para pasar a ayudar a los otros a conquistar su tierra? Entonces entender esto de estar armado, bueno, yo tengo que entender esto del amor, esto de la solidaridad como una parte de voy a dejar lo mío, para apoyar, para acompañar, para salir a conquistar. Y a su vez, como vemos también, esta pelea era continua. Dice, la pelea por los otros tiene que ser constante y persistente hasta que hayamos alcanzado la victoria. Este es el desafío del intercesor. Perseverar hasta decir, bueno, descansen, ya está. Y eso es estar en la brecha, eso es ser solidario, eso es acompañar al otro en intercesión. Estemos dispuestos. Esto es parte de ser valiente, fuerte, perseverar, permanecer, acompañar, unidos, pero por el otro, para que el otro conquiste. A su vez, vemos justamente que hasta que el otro alcance la victoria. Y otros ejemplos que vemos de gente que se puso en el lugar de otros. A lo largo de la palabra, que es nuestro modelo, nuestro guía, y por qué tomamos esto del intercesor que se pone en la brecha, vemos el caso de un Nehemías, vemos el caso de una Esther y por sobre todo de nuestro Señor Jesucristo, nuestro principal desafío y ejemplo del intercesor se pone en la brecha por el otro. Entonces, este es el primer aspecto del intercesor en la brecha por otros. El siguiente punto que estábamos mencionando es que, vieron como decía el anterior, los valientes y fuertes. Entonces, a veces, ¿qué cosas pueden estar allí trabajando como paralizando o quitando la fuerza y la valentía cuando hay heridas? Entonces, por eso vamos al siguiente punto. Las heridas que no han sido sanadas limitan la eficacia del intercesor. Y uno va a decir, ¿heridas? ¿De qué me hablas con heridas? Bueno, las heridas se pueden reflejar de muchas maneras y es esa la otra tarea del intercesor, abrirse o exponerse a identificar, bueno, ¿qué heridas son? De pronto con las que cargo que tal vez las he pasado por alto, tal vez están ahí hace tiempo, pero me he acostumbrado a tenerlas, porque a veces hay heridas que no han sanado, pero están ocultas. Entender eso de heridas ocultas, que también van a ser una gran interferencia, y
Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que están las heridas por daño o acusación. Y vemos la palabra de Dios cuando nos dice: pero ahora yo les digo, no traten de vengarse de quien les hace daño. Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, pídanle que les pegue en la izquierda. Si alguien los acusa ante un juez y quiere quitarles la camisa, denle también el abrigo. Uno dice, pero qué contradicción, esto es como el mundo al revés. Decirle, si me dan una cachetada, pedirle que te peguen en la otra mejilla. O me pide una cosa, hacé la otra. Pero nos confronta esto con el dolor y el deseo de venganza, que a veces no lo hemos asumido, percibido. Aquí no quiere decir que nos haya daño, o sea que estamos expuestos a una que otro nos haya hecho daño, porque dice, no traten de vengarse de quien les hace daño, o sea que me hacen daño, no es que somos inmunes al daño o que no nos pueden dañar, sí nos dañan. El tema es cómo reacciono a eso que me pasa, o a eso que de pronto del otro lado, consciente o inconscientemente, con intención o sin intención, me impactó y fue un daño. Entonces nos va a confrontar con el dolor y con ese deseo, me dañaron, devuelvo. Entonces, cuidado y entendamos si hay algo de esto. Y a su vez esto va a ser una interferencia para interceder por el otro, porque si estamos con una herida y pensemos en aquello de estar armados, los fuertes y valientes. Si estoy herido, no estoy fuerte y valiente. Entonces, entender que tenemos heridas por daño o acusación y que identificarlas y no dejarnos quedarnos atrapados en esto. Porque también el otro punto de este tema es que nos convertimos en doble víctima. Y qué interesante es esto, parar y pensar. ¿Por qué hablamos de doble víctima? Doble víctima en el sentido, primeramente soy víctima cuando identifico a otro me hizo un daño. Sí, me hizo un daño. Ahora, si yo guardo en mi corazón ese dolor o ese deseo de mal porque me hiciste mal, me vuelvo yo víctima de mí misma por la reacción que elijo tener. O sea, desde la experiencia personal de la relación ofensor y víctima, el ofensor siempre será ofensor y punto. Me ofendió y es tema de él. Ahora, trabajando desde el aspecto de la vida del intercesor, la vida del que ha sido ofendido, que sería la víctima, mientras que la víctima en algún momento no será solo una víctima, sino doble víctima, ya que será perjudicada por ella misma. Si está reteniendo esto de que esto que me hizo, yo lo voy a tratar de resarcir. Uno empieza a guardar rencor en su corazón, o si muchas veces no actuamos como inmediatamente decido perdonar, eso va a estar profundizando una herida. Y me va a estar coartando esta libertad, este lugar que el Señor me llama a ocupar como intercesor. La doble víctima, por guardar rencor en su corazón, estanca o detiene las bendiciones en su corazón. Y de lo que Dios quería hacer con ello. Eso está expresado en la siguiente placa, donde vamos a ver que dice, mientras el ofensor sigue su vida ofendiendo con o sin conciencia lo que está haciendo, la víctima habrá sido doblemente destruida, la primera vez por el que la ofendió y la segunda vez por ella misma. Se entiende esto de cuidado si estás, ¿cómo podemos identificar si estamos siendo doble víctima? Si estamos guardando en nuestro corazón rencor o malestar. La doble víctima, la siguiente nos explica un poco más, dice, por guardar el rencor en su corazón, estanca o detiene las bendiciones que Dios tenía planificadas para ellos. Entonces esto sabemos que puede enfermar
Y es entender esta otra dimensión, cómo lo que pasa a nivel de nuestras emociones también va a afectar nuestra salud. Nuestra salud no solamente emocional, mental, sino biológica, porque cada cosa que vivimos tiene una repercusión biológica en nuestro organismo. Y eso también nos enferma, nos puede llevar desde una simple reacción a temas, un ejemplo ponemos acá, el tema intestinal, es tan común hoy el tema del colon irritable. Pero si uno busca la raíz de eso, a veces está tan asociada a situaciones de heridas que empezaron por heridas de relacionamiento, de interacción con otros, que nos han dañado, que hemos retenido, que no hemos canalizado, que no hemos perdonado, y nuestro cuerpo se transforma y nos enferma justamente por estos temas y puede llegar hasta situaciones tan extremas como un cáncer. Hay muchas enfermedades que están relacionadas directamente con la falta de perdón. Entonces, entender esta reacción, de no caer en esta trampa muy sutil de ser doble víctima, y uno dice, ¿cómo no voy a estar así por lo que me hizo? Bueno, yo decido no estar así a la luz de lo que me hizo. Decido ser libre, decido ser sano, decido ser una herramienta fuerte y valiente. Entonces no voy a retener falta de perdón porque eso la primera afectada voy a ser yo. ¿Se entiende? Entonces vamos a pensar, el otro aspecto, el otro punto de este tema es experimentar el consuelo. Porque muchas veces si digo, sí, me dañaron, me ofendieron, me hicieron daño, pero yo quiero poder soltar, reconocer que tengo una idea, pero quiero experimentar consuelo. Porque desde ese lugar, experimentando el consuelo, puedo ser herramienta del Señor. Entonces dice así la palabra de Dios al respecto, en un texto muy conocido, justamente cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Padre de toda consolación, Dios de toda consolación. Y si yo les preguntara, ¿quién no ha necesitado en algún momento de su vida ser consolado? Ser sostenido, ser abrazado, ser identificado con que sí, te entiendo que has sufrido, te entiendo que esto te ha dolido, te entiendo que tenés tristeza, te entiendo que tenés dolor. El primero que nos viene en esa expresión es el Señor. Y a veces esto queda en la teoría en muchas personas. Bueno, un gran desafío de esto, de buscar la sanidad en el corazón. Señor, yo quiero experimentar tu consuelo. Pero no puedo experimentar consuelo si no reconozco que tengo un dolor, o que tengo una herida, o que tengo una necesidad. Pero Señor está pronto para que la palabra sea viva en nosotros. Va a depender también de cuánto realmente yo expongo, abro mi corazón y digo, sí, necesito tu consuelo, necesito experimentar ese consuelo para poder consolar a otro, o poder entender el dolor del otro. ¿Para qué? Para ser un intercesor que aprenda a ponerse en la brecha por otro. No puedo a veces entender esa dimensión si no conozco que tengo un Dios que es Dios de todo consuelo. Entonces dice, y claramente lo explica la palabra, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? No para quedarme con esa experiencia personal, que es una maravilla, de experimentar la presencia de Dios consolando, sino que también, como dice la palabra, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo. Y a veces, ¿saben qué? No podemos ir al otro, acercarnos, a visitarlo, a abrazarlo o a decirle, porque a veces está en el dolor que no sabemos ni qué decir. Hay momentos que es más sabio mantener silencio. Pero sí, lo que podemos hacer es llevar ese dolor del otro al trono de Dios, como yo llevé el mío. Puedo en esa manera interceder llevando el dolor del otro porque experimenté consuelo. Señor, ministra la consolación que mi hermano necesita en esta situación, y lo podemos hacer justamente experimentando nosotros, buscando realmente la experiencia de consuelo. Muchas veces, aunque tomamos la decisión, seguimos sintiendo el dolor que nos deja la ofensa, ¿no? Y a veces entender que no significa que no hayamos perdonado, sino que también esto del proceso de la sanidad
Y del perdón no es automático, es un proceso. Muchas veces esa situación vuelve a nuestra mente, vuelve a querer activarse y activar toda esa respuesta desencadenada de malestar. Y ahí es donde yo sigo renovándome en esto de entregar al Señor, de pedir perdón, de ser ministrado por el Señor para experimentar ese consuelo y decir, sí, Señor, eso está en tus manos. Esa herida, si ustedes saben, de pronto una intervención quirúrgica que nos trae bienestar, pero curar la cicatriz lleva su proceso. De este mismo modo es esto de experimentar el consuelo y la sanidad. Entonces, las heridas son estos aspectos que vamos a tener que llevar a Dios para que Él sane a través de su amor y consuelo. Entonces, esa curación es paulatina, como les decía, es parte de un proceso, no es algo instantáneo, no hay esas cosas que a veces la gente dice, bueno, haceme una oración para que esto me cambie, como que hubiera magia en eso. Cuidado de no caer en eso, sino que entendamos los procesos. Dios es un Dios de procesos, Dios trabaja procesos en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestras relaciones con otros. Y justamente otro aspecto bien importante de la sanidad es la confesión. ¿Qué es la confesión? La confesión nos habla de expresar. Lo que no expresamos, vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de la confesión, lo que no expresamos lo dejamos en el cuerpo y nos enferma. Lo que no hablamos, lo que no sacamos de adentro para afuera. Es tremendamente importante entenderlo en la confesión, porque hay mucha gente que dice, no, esto me lo guardo yo solo, Dios y yo sabemos. ¿Para qué puso el Señor el cuerpo? ¿Se acuerdan cuando hablamos de que el Señor trabaja en equipo, en el apoyo unos con otros, buscar hermanos maduros? ¿Para qué? Para confiesen sus pecados unos a otros. No dice parate y grita tus pecados, pero sí buscar un hermano maduro donde confesar nuestros pecados unos a otros. Dice, y oren unos por otros. No dice y enjuícienlo o denle una sentencia, sino confesar y orar uno por otro, dice. La oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. Dios va a operar cuando en humildad podemos reconocer, bueno, tengo un dolor, tengo un pecado, tengo una situación que no la puedo manejar, o que estoy luchando, o que me duele, o que sufro, o que me enoja, pero voy a buscar a ese hermano maduro con quien confesar, con quien hablar, con quien abrir mi corazón, con quien pedir esa sanidad. Porque la oración del justo puede mucho, dice la palabra. Y a veces no hemos descubierto la dimensión de la intercesión de otro por mí cuando voy con una situación que me está cargando, preocupando. Entonces, qué importante que es que haya confesión en nuestro corazón, porque así tomamos conciencia de que algo está pasándome, lo pongo en palabras, lo expreso, somos conscientes de nuestra necesidad de ayuda. No somos superpoderosos, no implica el hecho de que uno diga por ser intercesor no me pasa nada, somos vulnerables, y a veces entender el poder de la vulnerabilidad cuando puedo reconocer, tengo esta situación. No me quita del lugar de ser una persona que Dios llamó a interceder, sino me estoy madurando, creciendo, puliendo cuando puedo reconocer, estoy luchando con esto. Voy a alguien, puedo pedir apoyo, puedo pedir oración. Y el Señor sigue fortaleciendo para ser una herramienta, estar armado en forma valiente, experimentando la libertad, experimentando la sanidad, experimentando la consolación, y poder ser así ese instrumento de Dios en la intercesión, entender que en la intercesión nos ponemos en la brecha por otros. Yo creo que teníamos como acá el resumen de los puntos nuevamente todos juntos, entendiendo que en el primer punto, en el A, porque es importante, hay 4 puntos, ver los 4 juntos. Ahí está.
porque ya estamos cerrando. Entonces es esto de entender, ¿por qué el intercesor va a ponerse en la brecha por otros? Porque ese es el lugar en el intercesor. Voy a ayudar al otro a pasar la prueba, pero para ayudar al otro a pasar la prueba tengo que estar armado, tengo que buscar esa sanidad. Entonces para eso voy a identificar mis heridas, porque si no voy a estar limitado, voy a estar con muchas carencias para poder desarrollar esa tarea en la cual me quiero poner, ¿no? Y entonces en ese sentido, en el proceso, es identificar nuestras heridas, también conocer el poder del consuelo del Señor y entender la dimensión de la confesión en nuestro proceso de sanidad.